Cuando se habla de los templarios, casi siempre se empieza diciendo lo mismo, que eran monjes guerreros, que protegían peregrinos, que eran pobres y piadosos. Pero, si te paras un segundo a pensar, algo no encaja desde el principio. ¿Por qué una orden recién creada, sin poder aparente, sin historia previa, termina instalada en el lugar más sensible del planeta? Porque los templarios no nacen en cualquier sitio, nacen en Jerusalén. Y no se instalan en una fortaleza cualquiera, se instalan exactamente encima del monte del templo, el lugar donde, según las tradiciones hebreas más antiguas, estuvo el templo de Salomón. Y aquí ya aparece la primera gran pregunta. ¿Qué hacía una orden pobre viviendo en el epicentro espiritual, político y simbólico del mundo antiguo? Oficialmente, el rey Balduino II les cede unas estancias en lo que se conocía como las antiguas caballerizas del templo. Pero muchos investigadores dicen que eso es solo la versión cómoda, porque bajo ese lugar existían, y siguen existiendo, túneles, cámaras selladas y pasadizos subterráneos que ya eran conocidos por judíos, musulmanes y cronistas antiguos. Y es que Jerusalén es una ciudad construida sobre capas de historia y cada capa guarda secretos. Durante los primeros años, los templarios eran muy pocos, apenas 9 caballeros. Y aquí viene algo que rara vez se cuenta. Durante casi una década no reclutan nuevos miembros, no participan activamente en batallas importantes y apenas escoltan peregrinos. Entonces, ¿qué hacían realmente? Según muchas teorías, excavaban, buscaban algo concreto, algo que ya sabían que estaba allí, porque hay textos antiguos que hablan de que Salomón no solo construyó un templo, sino que selló en él objetos y conocimientos peligrosos. Textos que hablaban de artilugios, de tablas, de cofres, de conocimientos no humanos, incluso de entidades que no podían quedar libres. Por si fuera poco, hay otro detalle inquietante. La orden recibe el nombre de Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Y aquí la historia empieza a tomar forma. Curiosamente, justo después de pasar años instalados en el monte del templo, algo cambia. Y cambia de forma radical, porque esa pequeña orden pobre, casi desconocida, empieza de repente a recibir donaciones masivas, tierras, castillos, oro, privilegios y la protección directa del Papa. Aquí es donde muchos se preguntan, ¿qué es lo que ocurrió bajo tierra para provocar ese giro tan brutal? Según crónicas antiguas, los templarios habrían encontrado algo, no una sola cosa, sino varias. La primera gran teoría apunta al objeto más famoso de todos, el Arca de la Alianza, un artefacto descrito en textos bíblicos no como un símbolo religioso, sino como algo extremadamente peligroso. Hay quien sostiene que el arca no era divina, sino un artefacto heredado de una civilización anterior, o incluso de entidades no humanas. Otros relatos hablan de manuscritos antiguos escondidos bajo el templo, textos que no llegaron a formar parte de la Biblia oficial, escritos que hablaban de orígenes distintos del ser humano, de seres venidos del cielo, de conocimientos matemáticos, astronómicos y arquitectónicos imposibles para la época. Textos que, de salir a la luz, habrían destruido la narrativa oficial de la Iglesia. Y por si fuera poco, aparece una figura clave que conecta todo esto, el rey Salomón. Porque en las tradiciones más antiguas, Salomón no es solo un rey sabio, es descrito como alguien que dominaba conocimientos prohibidos, que construyó artefactos imposibles y que controlaba fuerzas que hoy llamaríamos no humanas. Algunos textos hablan incluso de que Salomón selló entidades dentro de recipientes, de espacios cerrados, entidades que no debían volver a ser liberadas. Y aquí viene una de las teorías más inquietantes. ¿Y si los templarios no solo encontraron objetos, sino también advertencias? Advertencias de algo que no debía despertarse, o peor aún, de algo que debía seguir siendo custodiado. Investigadores modernos señalan otro detalle extraño. La iconografía templaria cambia tras su estancia en Jerusalén. Empiezan a aparecer símbolos extraños, figuras ambiguas, cabezas misteriosas, representaciones que no encajan con la ortodoxia cristiana. El famoso Baphomet
aparece descrito de formas contradictorias. Para algunos era un ídolo, para otros una cabeza y para otros una palabra cifrada. Y aquí surge otra hipótesis conspirativa, que Baphomet no era un demonio, sino una forma simbólica de representar conocimiento prohibido, o incluso una entidad no humana reinterpretada por la Iglesia como herejía, porque cuando no puedes explicar algo, lo llamas demonio. A partir de este supuesto hallazgo, los templarios parecen actuar como si supieran algo que los demás no. Se vuelven extremadamente organizados, extremadamente discretos y sobre todo, extremadamente poderosos. Y es que nadie pasa de la pobreza absoluta a controlar rutas comerciales, castillos y préstamos a reyes sin una razón de peso. La pregunta que queda flotando es inquietante. ¿Les hizo ricos el oro o les hizo poderosos el conocimiento? Porque el oro se roba, el conocimiento, cuando es peligroso, se elimina. Y eso explicaría por qué, años después, no solo quisieron destruir a los templarios, quisieron borrar su historia. Los templarios no solo empuñaron espadas, aprendieron a manejar lo que realmente manda, el dinero. Crean un sistema de depósitos y cartas de crédito. Esto es importantísimo para entenderlo. Un peregrino podía entregar su oro en París, recibir un documento, viajar a Jerusalén y canjearlo allí sin cargar con el tesoro encima. Eso no es solo comodidad, eso es un sistema bancario adelantado a su tiempo. De hecho, muchos historiadores consideran que el Temple ayudó a asentar bases de banca y finanzas modernas, custodia, préstamos, transferencias, redes de casas templarias conectadas y una contabilidad organizada. Con el tiempo, los templarios prestan dinero a reyes, mucho dinero, y este detalle es mortal. Cuando un rey te debe más de lo que puede pagar, tú ya no eres su aliado, eres una amenaza. Felipe IV de Francia estaba endeudado hasta el cuello y el Temple, además de orden militar, era su acreedor. Ahora viene la parte oscura, porque los templarios, al controlar rutas, castillos, dinero y préstamos, empiezan a convertirse en un estado dentro del estado. Tienen disciplina, secreto interno, jerarquías, red internacional y una lealtad que no depende de un rey, depende del Temple. Dicen que el Temple no solo guardaba dinero, guardaba información, y el que guarda información puede negociar, chantajear, presionar o como mínimo sobrevivir a todos. Así que, sin darte cuenta, llegas a una conclusión inquietante. El Temple fue destruido porque era demasiado rico, pero sobre todo porque sabía demasiado. Y en cuanto una organización sabe demasiado, el poder siempre hace lo mismo. Primero la difama, luego la aísla y finalmente la borra. Llegamos al momento clave. Viernes 13 de octubre de 1307. No es una fecha elegida al azar, no es superstición posterior, es una operación perfectamente planificada. Ese día, a primera hora de la mañana, en toda Francia ocurre algo inaudito. Los templarios son arrestados de forma simultánea. Castillos, encomiendas, casas templarias, todas a la vez. Y aquí viene el primer detalle inquietante. Una operación así, coordinada a nivel nacional, requería meses de preparación absoluta y secreto total. Felipe IV de Francia acusa a los templarios de herejía, idolatría, sodomía, ritos secretos, adoración a una cabeza llamada Baphomet y de renegar de Cristo en ceremonias internas. Pero cuando lees las acusaciones con calma, algo chirría. Las confesiones se obtienen bajo tortura extrema. Y aquí entra el segundo detalle inquietante. Cuando las autoridades registran las propiedades templarias, no encuentran lo que esperaban. Sí, hay bienes, tierras, edificios, pero no aparece el gran tesoro, ni cofre lleno de oro, ni reliquias legendarias, ni archivos comprometedores. Oficialmente, el Papa duda, se resiste, pero finalmente cede. Aquí muchos investigadores independientes ven otra señal clara. El poder espiritual no actuó libremente, actuó bajo presión política y económica.
El resultado es conocido. El templo es disuelto, sus líderes ejecutados. Jacques de Molay, el gran maestre, muere en la hoguera en 1314, pero incluso ahí aparece el último gesto inquietante. Según las crónicas, antes de morir, lanza una maldición contra el rey y el papa, citándolos a comparecer ante el juicio divino en menos de un año. Y lo inquietante no es la maldición en sí. Lo inquietante es que ambos mueren poco después. ¿Coincidencia? Quizás. Pero este detalle simboliza algo más profundo. El Temple no cayó como una orden derrotada. Cayó como una orden traicionada, pero no vencida del todo, porque el tesoro no apareció. Los secretos no fueron revelados y la red no se desmanteló por completo. Aquí es donde empieza la parte más fascinante de toda la historia templaria, porque si el tesoro no estaba allí, significa que alguien lo movió antes. Según varias crónicas medievales, se detectaron movimientos extraños en algunos enclaves templarios. El caso más citado es el puerto de La Rochelle. Testimonios hablan de barcos templarios zarpando de noche, barcos sin destino oficial, barcos que no figuran en registros comerciales posteriores. ¿A dónde fueron?